Radio Ancoa presenta Piedra Roseta, un programa que clarifica la contingencia del país desde la perspectiva de Linares. Jueves 19 horas en el 95.7 FM, en TV5 Linares y plataformas digitales. Piedra Roseta, programa interactivo con un destacado equipo de panelistas. Muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes de Radio Ancoa de Linares en la 95.7. Estamos comenzando un nuevo capítulo, un nuevo episodio de Piedra Roseta, su programa de análisis político y de la actualidad local, nacional e internacional. ¿Por qué no? Estamos como siempre junto a nuestros panelistas estables. Saludamos muy cordialmente a nuestro amigo ingeniero comercial, linarense, de todo muy lomo, un gran emprendedor, Rodrigo Godoy. Hola José, buenas tardes, un gusto estar nuevamente compartiendo con ustedes y muy atento a una semana bastante noticiosa, con mucha información, tanto del ámbito político, económico y sobre todo también nuestra provincia que cada día queremos que sea lo mejor y esperemos que vaya avanzando. Y para eso estamos, para conversar todos estos temas, toda esta actualidad, junto a nuestra gente de Linares y también junto a un abogado linarense, también un gran servidor público, llevó muy bien puesto algunos cargos de representación provincial y regional. Hablamos del señor Marco Villagra. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. Rodrigo, Héctor, pronto se nos incorpora también Paula Nuche. Encantado de estar acá nuevamente. Precisamente para lo que decía Rodrigo, hay que conversar mucho, varias noticias, y sabes que estaba con el horario un poco cambiado. Recién acabo de ajustar la hora acá en el reloj. ¿Horario veraniego o invierno, Marco? No, estoy pasando ya al horario de invierno y precisamente hay que prepararse para lo que viene. No, y cuando empiezan a doler los huesos es porque algo se viene, ¿no? Bueno, que no es lo mismo que los pasteles de invierno. No quería revelarlo al aire para que no empiecen a sacar cuentas con la edad. También está con nosotros, también abogado, destacado abogado, docente, máster, ¿cierto? Está junto a nosotros el señor, a mi diestra, Héctor Hernández. Gracias, querido José. Un saludo cordial, por supuesto, a don Marco, a don Rodrigo y a nuestra panelista Paula, que viene en camino. Por supuesto, a don Carlos en los controles. Y un saludo cordial a todos los oyentes de la radio en todas sus plataformas. Gracias por recibirnos nuevamente en sus casas en este horario de la tarde. Muchas gracias, Héctor. Y bueno, como han dicho ya los colegas acá, nos falta una patita, ¿cierto? Y es Paula Nuche, que ya viene en camino y se nos incorporará en el transcurso de esta transmisión. Comenzamos así Piedra Roseta, lo dijeron ustedes, ¿cierto, muchachos? Una semana y días noticiosos, específicamente hoy también, con mucho material, el que hoy está sobre la mesa y vamos a conversar, no solo quienes estamos acá en la casa estudio de Radio Ancoa, sino que también con invitados. Tendremos en contacto telefónico en vivo pronto, ahí en la mesa de controles nos van a avisar cuando estemos listos, con el senador Juan Antonio Coloma, quien además es, senador obviamente por la región del Maule y presidente de la Comisión de Hacienda del Senado. Muy importante porque hoy salió, ¿cierto?, este plan Chile Apoya, que es las medidas económicas que ha presentado el gobierno del presidente Boric. También más adelante en nuestra transmisión tendremos el contacto con José Luis Craig, quien es el defensor regional del Maule, para conversar, entre otras cosas, esta ola de violencia y de delitos, ¿cierto?, que se ha visto no solo en la región, sino que en el país. Y por supuesto, algo que se nos quedó también en el tintero la semana pasada respecto a las modificaciones, ¿cierto?, respecto a la defensoría en la nueva constitución. Don Rodrigo. Quiero solamente pedirles un segundo. Yo quiero saludar a través de esta plataforma maravillosa. Hoy día mi sobrino y ahijado acaba de entregar su tesis de ingeniero civil químico en la UDEC, entonces no quiero perder esta oportunidad porque es un joven muy estudioso, premio su esfuerzo, y quiero aprovechar esta plataforma para saludarlo. Pedro Pablo, aquí va mi saludo. Felicidades. Un saludo. Y que se escuche el aplauso por los Eso, micrófonos de Radio Ancoa, ¿cierto? Se lo merece, sacó su carrera en los semestres que corresponde. Muy estudioso. Un nuevo ingeniero civil químico para nuestro país. Y para la zona.
y con hidrógeno verde, que tiene un proyecto muy bueno que ojalá Así le es, funcione. sí. Ojalá podamos conversar en algún momento de Piedra Roseta, ¿cierto? Con los emprendedores, con Sí. las personas que vienen con ideas de innovación. Creo que es súper importante para que conversemos también en algún instante. Bueno, ya nos van a avisar pronto a tener el contacto con el senador Juan Antonio Coloma. Mientras, Marco, hoy se presentó el Plan Chile Apoya, ¿cierto? Que son las medidas económicas del presidente Boric respecto a una recuperación inclusiva, indica. Tiene diferentes medidas dentro de estas, ¿cierto? Como por ejemplo el aumento de la beca Junaed, que tanto se ha hablado en el último tiempo, de un 15%, de 32.000 pasa a 36.000, siendo que si hubiese sido por 36 y fracción 37, 5 luquitas, ¿cierto? Pero que si hubiese sido por reajuste debería haber sido más de 40.000 pesos. También congelar los precios del transporte durante el año 2022. Un fondo de $300 millones para la infraestructura de gobiernos locales, un salario mínimo, y lo dijo el ministro Marcel, ¿cierto?, a final de año de 400.000 pesos. Le va a quedar un trechito corto nomás para lo que había dicho el presidente, ¿cierto?, de 500.000 pesos. ¿Qué nos dice Marco respecto a este proyecto? Bueno, que este es un plan que obviamente inaugura el trabajo económico y en Hacienda que está haciendo el gobierno del presidente Boric, pero creo que también trata de establecer una hoja de ruta cuando estamos mirando con bastante preocupación lo que está ocurriendo en el panorama económico mundial y también a nivel nacional. Lo que es más crítico todavía es que hoy hay una sensación ambiente, y creo que uno lo interpreta solamente con lo que se escucha en radio, en televisión, o lo que vemos en la calle, la preocupación que tienen las personas por el incremento de los precios en temas sumamente sensibles. O sea, hoy día ya hablar de inflación o hablar de problemas de carácter económico se transforma en un tema que estaba puesto en la mesa, y eso también nos lleva y nos obliga a pensar que si estas medidas económicas van a representar el primero de otros paquetes que tienen que venir en condiciones de cómo vaya siendo la evolución del ámbito económico durante este año y probablemente de los próximos. No solamente estamos con un tema a nivel interno, sino también a nivel internacional. Hay situaciones económicas que están pegándole fuerte a la economía. El dólar ha tenido un movimiento bastante sinuoso durante los últimos días, y eso tiene que causarnos preocupación y tiene también que llevarnos a establecer políticas públicas con mucha seriedad, donde tiene que haber bastante colaboración, y yo espero que desde el punto de vista del trabajo de la política logren poner todos los esfuerzos en pro de llevar adelante un paquete económico que, como digo, creo que estamos iniciando, y probablemente más entrado al invierno tienen que venir otros anuncios en esa materia. Perfecto, don Marco. Yo creo que bastante clara más o menos la posición que nos indica, pero don Rodrigo, usted que también es bien entrado en esta materia y es más o menos de su expertise respecto a su profesión, ¿son suficientes estas medidas este que presenta el plan? Bueno, como lo dijo el ministro, es un plan bastante responsable desde el punto de vista de la política fiscal. Responde a las expectativas de cómo Mario Marcel trabajó desde el Banco Central, y hoy día esto mismo, esta metodología de trabajo la traspasa a este gobierno, a esta Hacienda, a este Ministerio de Hacienda, y como primer paso yo creo que igual no es, todos siempre queremos un poquito más, ¿no es cierto? Sobre todo cuando uno ve el reajuste de la tarjeta de alimentación para los jóvenes universitarios, que no sé quién vive con ya, que veníamos desde antes, y insisto, son varios los gobiernos que tienen responsabilidad en esto. O sea, con 30.000 pesos, ¿qué joven, cómo se alimenta un joven con una beca de alimentación de 30.000 pesos, y ahora menos con 37? Entonces, pero son esfuerzos, el plan va mucho más allá, pero también, en honor a la verdad, hay que decirle a la ciudadanía que es un plan que también depende de la clase política, donde hay que ir aprobando ciertas medidas. Viene también el tema del sueldo mínimo,
viene también el tema de una reactivación y también de apretarse el cinturón, en el sentido que estamos viviendo un proceso de inflación bastante continuo en el tiempo, y eso ya nos está pasando la cuenta. Y creo que en este sentido el Estado tiene que tener un rol bastante regulador en el sentido de políticas que permitan, porque esto se va... Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. La gente hoy en día, uno va a comprar cualquier cosa y todo subió. Y todos se suben al carro del alza porque la inflación. Entonces, si nos empezamos a analizar los costos de gente que realmente, señora, realmente tiene que subir el precio de esto, tiene relación con lo que está ocurriendo hoy en día. El alza, no sé, parece que se le echaba aceite a todas las cosas, hasta la tierra de hoja se le echaba aceite. O todos comprábamos harina en Ucrania. Todo subió, o todos le comprábamos a Ucrania, ¿no es cierto? Y le echan la culpa a la guerra. Entonces, yo creo que en ese sentido, las políticas estatales, y volviendo al tema del ministro de Hacienda, yo creo que apuntan a ir avanzando en tener una política fiscal bastante responsable. Ese es su pega, ser austero, y en la medida de que también los ciudadanos vamos respondiendo, porque usted sabe que el Estado se alimenta de los impuestos, y en la medida que tengamos una mayor responsabilidad fiscal, también nosotros vamos a ir aportando a que esto vaya funcionando. Esto es una cadena donde vamos aportando los que pagamos impuestos, y estos impuestos los traduce el Estado en beneficios hacia la comunidad. Sabemos que no siempre es la mejor distribución, pero en general apostamos de que esto debería ser una política fiscal y económica que realmente apunte a los tiempos que hoy día estamos viviendo. Gracias, don Rodrigo. Y don Héctor, es muy aventurado que el ministro nos diga, ya indique un valor específico o ya le pone un número a su cabeza, por decirlo de cierta forma, porque si ya no llegan a esas metas durante este año, que fue lo que dijo, puede ser bastante sangriento, dirían, si estuviéramos en Halloween. A ver, yo lo primero que diría que como reflexión inicial respecto al paquete económico del presidente, yo diría que es un paquete económico contenido, en latencia, que está cruzado por lo que dijo el ministro Marcel, de la discusión del 10%. El ministro lo dijo, muchas de estas medidas van a depender de si se aprueba o no se aprueba el 10%, y las que vendrán en el futuro también. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es todavía un programa o un paquete que hierra en el fondo del real problema que tiene la economía chilena, que es la generación de trabajo. Yo siempre me he manifestado en contra de los subsidios en general. Desde que los presidentes empezaron a utilizar los subsidios, lo que hacen en general, y esto lo hacían los romanos, así que no inventaron nada, no han inventado nada, es finalmente mantener personas cautivas. Porque lo que hacen los bonos, si bien sirven en un momento, y eso nadie lo puede negar, de necesidad, de carencia, a cubrir esa necesidad urgente del minuto, lo que termina haciendo cuando se transforman en permanentes los bonos y los subsidios en general, es tener poblaciones cautivas propias del político de turno. ¿Quién da más bonos? Y Argentina, y es cosa que miremos a Argentina para que nos demos cuenta cómo ese tipo de políticas públicas son nefastas, porque lo que importa en realidad es la generación de trabajo. Los bonos no dignifican a las personas, todo lo contrario. Eso por una parte. Y lo segundo, que finalmente lo que hace este programa, que vuelvo a insistir, está como contenido, esperando lo que sucede con el 10%, porque esa es la amenaza. Ya vimos lo que le dijo la diputada Giles al gobierno en general, y representándolo en Carol Caliora, es que además hierra en aspectos que creo yo que podrían haber sido mucho más efectivos para llegar a la ciudadanía en realidad. Por ejemplo, yo creo que las políticas de fijación de precios o mantención de precios que vienen, vuelvo a insistir con los romanos, pero que los romanos ya lo aplicaban y siempre y fueron un fracaso. La fijación, por ejemplo, del precio de la parafina y de otro tipo de combustible, no funciona. Si aquí lo que podría haber sido mucho más efectivo es terminar de una vez por todas o bajar el impuesto a los combustibles. Que eso sí llega, porque esa cadena es mucho más, repercute mucho más en la realidad de las personas que lo que podría ser la parafina o el gas, entre otras cosas. Me da la impresión que estamos con el contacto telefónico ya. Sí, Héctor, muchas gracias. Estamos ya en vivo y en directo con el senador Juan Antonio Coloma, quien además es presidente de la Comisión de Hacienda del Senado. Senador, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Aló? ¿Aló, me oyen bien? ¿Cómo están? Senador. ¿Aló? ¿Se oye? Sí, ¿Aló? sí. ¿Cómo está, senador? ¿Aló?
Bien, ¿se oye o no? Sí. Sí, lo estamos escuchando. Tú un lo poquito. escuchas, Hola. pero nosotros no todos. Pero igual, No, que no, comienza. no se escucha. Ahí sí Vamos creo a que sí. tratar de hablar más fuerte, más despacio. ¿Cómo Ahí lo sí, hacemos, Fabio? ahí se está Ya. escuchando algo. Perfecto. Senador, bueno, estamos aquí en el panel de Radio Ancoa en nuestro programa Piedra Roseta, analizando el acontecer y la actualidad política. Bueno, hemos conocido hoy el plan Chile Apoya por parte del gobierno en cuanto a las medidas económicas de recuperación inclusiva que presenta entre ellas, ¿cierto? El aumento de la beca Junaep de un 15%, la extensión del IFE laboral, que va a ser parcializado para algunos grupos, un salario mínimo de 400.000 pesos hasta final de año, como indica el ministro Marcel. Estamos acá junto a nuestro panel. Senador, ¿son justas estas medidas? ¿Le parece que podría haber sido un poco más profundo? A ver, bueno, junto con saludarlo ahora un poco más calmado ya que se oye, déjeme tratarle dos temas. Primero, yo creo que era importante que se presentara un paquete económico. Hoy día yo creo que la sociedad legítimamente está tensionada, todavía quedan efectos importantes de la pandemia y los efectos de la guerra o la invasión de Rusia a Ucrania, que obviamente genera alza en muchos precios de la política. Ahora, dicho eso, a mí me parece bien que se haga. Me parece bien, y esto es bien a mi juicio relevante, que se reconozca que la línea que como el IFE laboral, que fue bien criticado, ¿se acuerdan?, en el gobierno anterior, o el IFE puro y simple, o el subsidio protege, que fueron políticas públicas que se plantearon en su momento, se mantengan y se anuncien como elementos importantes. Yo creo que es bueno tener buen espíritu, y si más allá de que el gobierno que lo haya hecho fueron buenos proyectos como el IFE laboral o el IFE, bueno, que se mantenga, me parece bien. Y tercero, a mí me pasa, quiero ver bien los proyectos. Yo tengo dos inquietudes precisas. Uno, ver cómo va a quedar el salario mínimo 400.000 pesos, que parece que tenemos que apuntar hacia allá, particularmente respecto a la capacidad de las pymes de poder pagarlo, porque se planteó una eventual ayuda de aquellas más pequeñas que esa alza pueda dejarlos fuera de competencia. Recordemos que siempre el salario mínimo siempre hay que mirarlo en función del empleo, porque ahí es donde a veces un salario mínimo, que ojalá fuera el más alto posible, a veces puede generar que la pequeña empresa no pueda pagarlo y simplemente tenga que cerrar. Entonces eso sería una mala noticia, y por tanto se anunció que debía haber una suerte de ayuda. Me gustaría verla cómo se hace. Y por último, respecto al tema de la parafina y el gas, cosa que nosotros hemos pedido insistentemente, quiero ver cómo se cambia la norma que mediante el cual se va más bien impedir que siga subiendo. Esa es la filosofía, por lo que pudimos entender. Eso tiene que pasar por el Parlamento, por la Comisión de Hacienda, y espero ahí poder verlos más a fondo, porque son proyectos muy importantes y que no pueden quedar bajo la expectativa, porque este anuncio uno supone que van a ser se va a notar en el bolsillo de la gente. Entonces, por eso que es tan importante precisarlo y poder hacer un análisis más detenido una vez que los proyectos estén presentados. Comprendido, senador. Están nuestros panelistas también atentos acá a lo que usted está comentando. Héctor Hernández. Senador, ¿qué tal? Un saludo cordial. Hola, ¿cómo está? Muy bien. Senador, nos llama también la atención, a propósito de estas propuestas, ¿cuál es la visión que está teniendo en este minuto Chile Vamos desde el punto de vista económico, a propósito del mismo quinto retiro, pero en general a propósito también de las medidas que aplica el gobierno y que aquí analizábamos en el panel, que no dicen relación necesariamente con la creación de trabajo? ¿Cómo analiza desde Chile Vamos, cómo lo ve el bloque de derecha, digamos, y asociado también al quinto retiro? A ver, yo creo que para nosotros lo más importante, ¿dónde están los grandes trabas en la economía de hoy? Pueden haber sido problemas distintos de otros. Yo creo que el primer gran problema es la inflación. Yo por lo menos, yo creo que vamos a coincidir, uno nota que las cosas se están subiendo mucho y eso afecta la capacidad económica de toda la familia. Entonces la primera línea es ver cómo podemos lograr. ¿Y por qué sube la inflación? Porque esto es importante plantearlo. Sube básicamente porque hay una situación internacional de alza,
en general, pero además en Chile en particular sube por efecto de los retiros, y eso porque aumenta la masa monetaria en un país, sumado a los IFE que en su momento se plantearon. O sea, mientras más dinero usted incorpora a la economía, hay una mayor masa y conforme a la velocidad sube la inflación. Y ese es el primer tema que hay que tener mucho cuidado. Y particularmente porque parte de esa inflación, y esto tiene que ver también con la guerra de la invasión de Rusia a Ucrania. Recordemos que esto catapultó, hizo subir mucho el precio del petróleo, subir el precio de la harina, subir el precio de las parafinas y el gas, que es todo vinculado, los tres de ellos. Entonces, lo que nosotros planteamos es tener siempre cuidado en no meterle más leña a un fuego que está ardiendo en materia inflacionaria, por eso hay que tener mucho cuidado cómo se gasta. Segundo, concentrar recursos en paliar los efectos en aquellas cosas que son temporal, como por ejemplo ya lo hicimos con la benzina, pero ahora la idea es hacerlo con la parafina y el gas. ¿Por qué? Porque se supone que cuando termine esta invasión los precios se van a normalizar, pero mientras no se normalicen, no parece justo que lo paguen las personas que más lo necesitan, que probablemente son además los que tienen menos recursos. Y tercero, generar políticas más agresivas en materia de creación de empleo. Aquí lo que ha hecho el gobierno actual es repetir la fórmula que hizo el gobierno anterior al final, que curiosamente fue muy criticada. Me acuerdo que el IFE laboral lo criticaron, bueno, pareció ser una buena idea y está bien que eso lo proyecten. Respecto al quinto retiro, mire, ese es un problema del gobierno actual. Yo voy a ser súper franco, digamos, es el ministro Marcel, el ministro de Hacienda, quien ha pedido a sus parlamentarios oficialistas que no lo apoyen por el efecto inflacionario que esto genera y por el efecto de las pensiones que esto supone. Entonces la pregunta que hay que hacerse la va bien al oficialismo respecto de qué es lo que piensan en relación a lo que el ministro Marcel les está pidiendo. Muchas gracias. Estamos conversando con el senador Juan Antonio Coloma, quien además es presidente de la Comisión de Hacienda del Senado. Don Rodrigo. Senador, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, una consulta. La región del Maule, Chile Vamos, ¿existe todavía en la región del Maule? ¿Están? Oiga, Chile Vamos, para bien o para mal, con salud o enfermedad, como dice la región, tiene una de las regiones que Chile Vamos a estar más representada, no a nivel de constituyente, pero sí a nivel parlamentario, sí a nivel de consejeros regionales, sí a nivel de alcalde. Así que a su pregunta original, obviamente. ¿Y representación es sinónimo de unión? No necesariamente, pero sí de unión electoral y sí de unión de principios y valores. Y en política lo importante no es estar siempre de acuerdo, es poder ver dónde podemos tener diferencias y tratar de ir avanzando para resolverla y darle una alternativa de gobernabilidad distinta a Chile. Por ejemplo, en materia, yo creo que yo me imagino que ustedes deben haberlo abordado, creo que el gran tema de Chile hoy día es la constituyente. Porque eso puede hacer un antes y un después respecto a nuestro país. Lo miro con extraordinaria preocupación que la mayoría de los constituyentes está, en vez de buscar un país que sea la casa de todos, está generando un país desigual, con dos justicias, está generando con una desigualdad entre los pueblos originarios, con una serie de beneficios que no tienen el resto de 18 millones de chilenos, y con una estructura de poder donde debilita la justicia y debilita los contrapesos políticos. Bueno, ¿por qué le digo esto? En todas esas materias, que hacemos minoría en la constituyente, estamos actuando completamente juntos y unidos en todas las decisiones que se han tomado en la constituyente. Dentro de lo que lleva este gobierno en materia legislativa, logramos un buen acuerdo en la conformación de las comisiones. Estamos en conjunto trabajando en muchas de estas temas que tenemos en común, y espero que sigamos haciéndolo, entendiendo que la constituyente, lo que ocurra ahí, va a ser la gran prueba de fuego para nuestro país. Estamos conversando de actualidad política con el senador Juan Antonio Coloma, quien además es presidente de la Comisión de Hacienda. Paula Nuche. Primero agradecerle que esté junto con nosotros acá en el 95.7
Y como linarense, como mujer y como abogada constitucionalista, lo estaba escuchando atentamente y hay cosas que me hacen sentido. Yo fui una de las personas que votó apruebo y hoy día me siento un poco preocupada por la situación que hemos visto del borrador de la Constitución que se está discutiendo. Por lo tanto, también nacen dudas y que me gustaría ahí que usted me ayudara a clarificarla. En la eventualidad de que este proceso ya se inició, hubo una necesidad de cambiar la Constitución, este proceso fue democrático, y en la eventualidad de que no se apruebe la Constitución y que gane el rechazo. Desde el punto de vista del derecho comparado y como hemos visto cómo se ha producido el fenómeno constitucional en otros países que nos gusta mirar y nos gusta compararnos tanto porque tienen legislaciones más avanzadas que la nuestra, siempre el debate constitucional es mucho más extenso y no tan limitado y tan acotado como acá, que como se dice en el campo andan chicoteando los caracoles, que sea rapidito y viendo cómo avanzamos lo antes posible. Existe una posibilidad, ¿y le parece a usted sensata de que en la eventualidad que el rechazo, por ejemplo, estoy poniéndome en esa suposición, ganara, se siguiera avanzando del punto de vista de la discusión constitucional hacia el futuro, a lo mejor no con plazos tan ciertos, pero sí tomando en consideración todo lo avanzado y poner en el debate público también la necesariedad de ir generando cambios que quizás no tienen que ver con una constitución desde cero, pero sí modificaciones y reformas importantes para poder asegurar una mejor calidad de vida de los chilenos? ¿Qué le parece eso a usted, que sabemos está también donde las papas queman? ¿Qué le parece esa postura? Oiga, un saludo grande primero, agradezco mucho que su comentario y voy a decirlo, encuentro que su pregunta va al callo, usted va a tener que dedicarse al periodismo, además de las leyes, digamos, porque es el tema a mi juicio más relevante que hoy día tenemos que discutir. Déjenme contestarle lo más breve que pueda, pero en un cierto contexto mínimo. Primero, efectivamente, con el plebiscito del anterior, donde hubo una mayoría muy importante por el apruebo, yo entiendo que hubo una voluntad de cambiar las actuales normas constitucionales. Si usted me pregunta, yo entendí que esas normas constitucionales se iban a modificar básicamente respecto a los derechos sociales, lo que tiene que ver con el acceso a la salud, las pensiones, enfrentar de una forma distinta a la delincuencia, porque yo sentía que había usted sabe que teníamos una posición distinta, pero esa era una lógica que había tomado un acuerdo mayoritario, y ahí me pareció que ese era el proceso. A mí lo que me ha sorprendido, y lo he ido siguiendo día a día, que en la discusión de los constituyentes, eso que fue originario cambió completamente, y hoy día lo que se está debatiendo es algo completamente distinto. Es, en vez de hacer una justicia que enfrente mayor forma a los delincuentes, están haciendo dos tipos de justicia. Están generando además una plurinacionalidad, eso nunca se discutió antes, plurinacionalidad con autonomía regional, o sea, hacer varias. Creo que es plurinacionalidad, que vaya varias naciones. ¿Qué significa autonomía? Que puedan tener sistemas distintos. Como decía, con cierta sabiduría, es casi que uno tenga que ir a algunos lugares de Chile que ir con visa, como si fueran extranjeros. Eso, en mi juicio, rompe por completo el sentido del mandato moral que se le había enviado, o generan modificaciones respecto a los derechos que tenemos unos y otros, como si Chile no fuera un mismo país y que si Chile no fuera una república. Entonces yo creo que han equivocado lamentablemente la mayoría de los constituyentes completamente el camino, y si usted lee, van 161 artículos aprobados, de los cuales todavía faltan como 300 más, según me dicen, y yo no veo ninguno de los problemas que se habían planteado en Chile como bien resueltos. Dicho eso, yo creo que lo que hay que, y también me doy cuenta que desde un punto de vista ciudadano, no político, ha empezado a surgir un aumento muy importante del rechazo. Si usted mira la última encuesta, todas coinciden en que el rechazo está muy empatado o puede ganar en esta próxima elección. Y la pregunta, por tanto, muy razonable e inteligente es: ¿qué significa ese rechazo? Y yo creo que yo lo que he estado oyendo es que desde la comunidad misma nos dicen que hay que resignificar el rechazo, que ese rechazo no signifique un statu quo en donde
se pone fin a un proceso que sería bien raro, porque se aprobó un inicio, y lo que no le gusta a la ciudadanía es la forma o es el texto que los constituyentes están planteando. Así que mi impresión es que eso va a ir evolucionando y un rechazo se va a implicar continuar con un proceso de cambio, no cerrar a un proceso de cambio. Yo creo que esa es la resignificación que desde el punto de vista ciudadano, yo me doy cuenta, está apareciendo en todas partes y creo que va a ser al final muy mayoritario. ¿Cómo se materializa eso? Se puede materializar con un conjunto de cambios que se hagan en el mismo Congreso, se puede materializar con una convocatoria distinta a otras personas para que puedan en conjunto hacer la constitución de la Casa de Todos, pero ese es el tema de fondo. El tema es qué va a significar el rechazo, sobre todo si este va a ganar. Y yo entiendo, yo lo que oigo más, y creo que hay que ir a la gente, y hay que ir a las personas, es que son más, no es un statu quo, es iniciar un proceso distinto para hacer una constitución que una y no desuna Chile. Le agradezco su respuesta y tomando en consideración sus dichos, y acá que nos encontramos en la radio de Linares, en un espacio de conversación en donde tratamos de informar a la ciudadanía, hay algo que me llama la atención y que no puedo dejar pasar. En lo personal, soy una convencida de que nuestra Constitución debió haber generado una apertura a la participación más real. Hago la acotación que no creo que estemos preparados para una democracia directa, pero sí para tener procesos participativos que permitan incidencia ciudadana en materias específicas en la toma de decisiones. Sabemos que la Ley 20.500 viene a regular la participación en la gestión pública, pero que eso ya es muy poquito. Pero yo, viendo el borrador de la Constitución, me he dado cuenta que en la mayoría de los capítulos aparece la participación. Desde mi punto de vista como abogada constitucionalista, yo creo que hubiera sido importante establecer que Chile es una república democrática y participativa, y basta solamente con eso, hubiera sido una llave que nos permitiría reformar la 20.500, reformar lo que tiene que ver con el ordenamiento jurídico de las juntas de vecinos, y quizás también respecto a la Ley de Bases Generales de Medio Ambiente, dando más oportunidad a las comunidades para vincular la toma de decisiones cuando hay proyectos de impacto ambiental en las localidades. Pero esto de repetir tanto palabra, repetir participación, 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 o de repetir Estado, 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 desde su experiencia, yo creo que es una técnica que no es muy apropiada, pero me gustaría saber su opinión, y con eso le agradezco nuevamente estar aquí en nuestro programa de la Radio Ancoa de Linares. Mire, yo comparto plenamente su visión, digamos, porque a veces los países no se hacen con pura poesía, no es porque uno diga 16 veces participación o plurinacional, autonomía, se van a generar estos escenarios. Hay que crear instituciones y yo comparto con usted que una de las cosas que hay que modificar, cualquiera sea el resultado del plebiscito. Por eso creo que el rechazo, porque luego la gente va a tener un efecto distinto en la práctica, que va a iniciar un proceso de modificar, va a ser la vinculación de la ciudadanía con toma de decisiones. Y ojo, yo creo que a veces no solo ambientales, sino que también económicas, también sociales. O sea, la capacidad de hoy día, por ejemplo, la capacidad de una comunidad de opinar respecto a la instalación de las viviendas del futuro de la comuna. Hoy día se toma una decisión del Ministerio de Vivienda que no le preguntan a nadie respecto de cuál es el lugar, y puede que hayan comunas que crezcan para un lado, para otro, independiente de lo que las personas de esa comuna desean, piensan o creen que es bueno para esa comuna, o a veces actividad económica que puede ser muy importante, pero que uno también tiene como miembro de esa comunidad tener un derecho a participar, en conocer en detalle los planes, los eventuales beneficios, los eventuales costos, a veces compensar esos costos, y que son parte de las sociedades modernas. Sociedades son mucho más participativas. De hecho, no son declarativamente participativas, son prácticamente inclusivas, que eso es la gracia justamente de un proceso de descentralización del poder. Así que yo comparto plenamente usted, yo también desconfío de la cantidad de frases con que se plantean algunas visiones, pero la carencia en el contenido práctico de cómo eso va a ser posible. Y que hay varios abogados ahí que imagínense la judicialización infinita de los procesos que nacen de declaraciones que no se identifican con los medios para poder lograrlo. Así que eso va a ser parte
muy importante del debate. Y les dejo también tarea para que la discutamos entre todos. ¿Qué va a significar la plurinacionalidad? ¿Qué va a significar la autonomía regional vinculado a los pueblos originarios? Eso es un tema que pasa como que la gente lo plantea, pero que los efectos son de hacer más en Chile dentro de nuestro territorio, cosa que a mí por lo menos me genera una profunda distancia, porque yo creo un país unido, creo un país que nos entendamos, no un país que tengamos reglas distintas, justicias distintas y obligaciones diferentes. Yo eso no lo creo y creo que eso va a ser un motivo grande de discusión durante los próximos días. Dialogamos con el senador de la República y de la región por la región del Maule, Juan Antonio Coloma. Senador, en cuanto al quinto retiro, la visión, por lo menos institucional de la derecha, de su bancada, ¿cierto?, ha sido con el rechazo de esta medida, ¿cierto? Pero algunos sectores, como los republicanos, por ejemplo, han indicado que estaban a la espera de las medidas económicas para poder dirimir si había que estar, ¿cierto?, con estos proyectos que ahora se unieron en uno solo. Respecto al quinto retiro, ya sea del 10% o del total, ¿cierto? ¿Cuál es la visión que tiene usted respecto, ahora conociendo o recién conociendo, ¿cierto?, estas medidas del Plan Chile Apoya Recuperación Inclusiva que presentó el gobierno de Boric? A ver, primero el ministro de Hacienda, cuando lo planteó, dijo que esto no tenía que ver con el quinto retiro, por así decirlo. Así que tenemos que de alguna manera creerle que tiene esa línea. Pero ¿sabes lo que pasa? Primero, un tema de hecho, la derecha en general votó bastante dividida el tema de los retiros. No hubo una sola votación, hubo muchas votaciones diferentes, porque obviamente no es una obligación votar del mismo sentido en este tipo de materia. Y básicamente la crítica respecto a por qué no se hacían retiro era porque eso iba a generar inflación en Chile, porque las cosas se iban a hacer más caras y ese sector de los impuestos. Entonces, hoy día, yo no sé si me puedo equivocar, si usted sale a la radio y pregunta cuál es el principal problema de Chile, probablemente le van a decir dos: la delincuencia y la inflación. Entonces, cuando uno sabe el efecto que genera una medida, claro que es cómoda, porque uno dice, oye, pero es que son recursos que los puedo sacar, y claro, algunos lo destinan de muy buena manera a pagar deuda, otros a invertir, pero otro porcentaje muy alto a comprarse autos o televisores, que ha sido los informes que nos ha dado el Banco Central. Entonces, y con lo que además las pensiones del futuro van bajando. Entonces, si yo le pregunto a usted, ¿es razonable tener un sistema de pensiones donde vamos sacando los recursos cuando la gente cumpla 65 años, va a haber gastado un 40 o 50% anticipadamente, por tanto las pensiones van a ser más bajas de las que hubieran sido? Es razonable recibir recursos cuando después el efecto directo es una inflación, es una alza de las cosas, donde ya el kilo de pan no le costaba 1.100 pesos o como costaba antes, ahora puede costarle 2.000 pesos, con lo que los recursos del día a día obviamente se van disminuyendo. Para que le digo el aceite, para que le digo otros productos que están directamente relacionados con la cantidad de recursos. Entonces, y ahora hay una diferencia bien grande, porque los que tienen la decisión, y yo eso voy a ser muy insistente, son los parlamentarios oficialistas. Probablemente la oposición, que hoy día somos oposición, vamos a votar en forma diferente. Algunos votarán a favor, otros en contra, pero lo que importa es que los partidos de gobierno, que fueron los que votaron siempre a favor, pero que ahora el presidente Boric y el ministro Marcel le dice que tienen que votar en contra por los efectos que esto tiene en la sociedad, ¿qué es lo que va a ocurrir? Yo creo que esa es la pregunta que hay que hacérsela, y hay que hacérsela a quienes representan el oficialismo, porque si a un mes de gobierno es bueno saber si le van a hacer caso al presidente y al ministro de Hacienda o va a ser un gobierno que no va a tener apoyo legislativo de su bancada. Es una pregunta grande que está por ver. De todas maneras, senador, para ir cerrando, no puedo dejar de tocar el tema, ¿cierto?, de que tenemos una ministra que lleva 2 semanas seguidas pidiendo disculpas, ¿cierto?, y que es la encargada nacional de la seguridad, ¿cierto?, del país, y que entrega información que no es verdadera, ¿cierto?, ante el Congreso. ¿Qué opinión le merece? Cortito, antes de seguir aquí en nuestro programa.
Mire, yo encuentro bien lamentable, porque yo encuentro que cualquiera sea quien gobierne, lo más importante, y yo he sido muchas veces, he sido más veces oposición que gobierno, así que pero por eso entiendo la lógica del poder. ¿Qué es lo más importante para los ministros? Que den confianza para los ciudadanos, que den credibilidad. Cuando un ministro de Interior dice algo, uno parte de la base que sea algo cierto. Entonces a mí me inquieta mucho estos sucesivos errores no forzados, donde primer error, a mi juicio muy delicado, fue cuando ella improvisadamente va a Temucuicui como si tuviera una especie de pase libre y recibía balazos. A mí lo más grave es que como ministro del Interior haya decidido no querellarse, porque quiere decir que si le pasa lo mismo, yo no lo quiera, si le reciben a balazos tampoco va a haber querella. Entonces creo que es una forma de actuar débilmente frente a la autoridad, frente al terrorismo, y eso para mí es un tema muy complejo. Lo segundo, el llamado Gualmapu, como a toda la zona de la Araucanía, cosa que sabemos, tuvo un efecto además muy molesto en Argentina, pero el Gualmapu extiende más allá de un territorio físico de las naciones y tiene un concepto más bien de pueblo originario que aguarda otras realidades, y respecto al cual tuvo que pedir perdón a la Cancillería Argentina. Y esto tercero, que es lo más, ¿cómo lo puedo decir? Eso es lo que a mí más me sorprende, porque ir a una comisión de la Cámara de Diputados, que es quienes fiscalice los actos de gobierno, y decir o acusar al gobierno anterior de que había habido un avión que había salido con venezolanos con orden de expulsión y que había vuelto, e incluso hacerse la pregunta dónde estaban esos venezolanos, criticando al gobierno para las pocas horas darse cuenta de que la información era completamente equivocada. Eso se lo pregunta, pero ¿quién informa a la ministra? ¿Dónde está la República? ¿Dónde están los resguardos ciudadanos? Para que cualquiera sea la próxima declaración, uno realmente crea que es cierto y no que puede terminar pidiendo disculpas. Entonces yo el humano siempre lo lamento, porque me gusta que los países funcionen, me gusta que las cosas se entiendan, me gusta la credibilidad de la autoridad, pero yo no tengo mucho recuerdo no sé si ustedes podrán recordar algún ministro que haya tenido un inicio con tanto sobresalto, con tantos errores no forzados, y eso obviamente creo que termina afectando la fe pública, que es lo más delicado en cualquier sociedad. Senador Juan Antonio Coloma, gracias por estar junto a nosotros esta tarde en Radio Ancoa de Linares. Bueno, muchas gracias a Radio Ancoa, a todos ustedes, muy buenas las preguntas, así que entre todos tenemos que seguir escuchándonos para poder... Yo lo que más he aprendido en la vida es que mientras más escucha uno las preguntas, los comentarios de la gente, uno más aprende y toma mejores decisiones. Así que un abrazo grande y bueno, hasta una próxima. Gracias, señor Coloma. Hasta luego, que tenga buena tarde. Chao, chao. Estuvo junto a nosotros el senador de la República por la región del Maule, Juan Antonio Coloma. Don Marco, lo veía ahí bien serio, ¿cierto? Escuchando al senador lo que conversamos, pero esta última patita que estábamos retratando respecto a la ministra Siches, ¿cierto? No la nombramos, dijimos que había una ministra que ya 2 semanas pidiendo disculpas, la ministra Siches. Recordamos que tuvo un infortunio diciendo que en el gobierno anterior se había ido, para que la gente sepa, un avión, ¿cierto?, lleno de venezolanos, y que había vuelto también, diciéndolo muy burdamente y con palabras muy básicas, pero tuvo que desdecirse rápidamente y pidiéndole disculpas al ministro anterior. ¿Qué nos dice don Marco? Bueno, yo tengo una visión bastante crítica del tema. Me gusta la impecabilidad de las cosas. Creo que los gobiernos necesitan que sus autoridades estén, aparte de informadas, y no solamente que esté contrachequeado un tema, sino porque también tiene que ver con cómo se van estableciendo la credibilidad y la confianza pública. Lo que decía el senador Coloma tiene un punto. Si esas son las realidades. Cuando tú haces afirmaciones y después tienes que hacerte cargo de las afirmaciones, y eso no tiene una relación con la realidad, lamentablemente cometiste un error. Y en la política, que hay que operar con elementos de realidad, hay que tomar decisiones. Y ya vimos que el presidente de la República estableció una línea, refrendó su confianza en la ministra,
Pero también hay elementos sumamente llamativos o que llaman la atención. A mí no me parece que el tema del día se haya transformado finalmente en el gafe de la ministra. Esos errores no forzados son críticos en un gobierno que está empezando. Ujú. Y por lo tanto el llamado de atención, imagínense, no tanto para el presidente, porque yo recuerdo en los paneles pasados siempre estábamos esperando el fail del presidente. O sea, aquí mucho, claro, en la calle, la experiencia y tantas otras cosas, y curiosamente llama la atención que el presidente se haya presentado en varios temas bastante más reflexivo, bastante más prudente, que haya tomado algunos de estos temas, independientemente si el resultado va a ser positivo o negativo. Pero claramente él tomó una opción en esta situación, bajó los niveles del conflicto, y hoy día lo que queda es enmendar. Pero yo creo que la línea de crédito de la ministra quedó bastante exigua, por utilizar una palabra muy para aquietar los temas. Y espero nomás que escuché un poquito algunos de los temas que decía el senador, pero a mí me encantaría también que la oposición tuviera un rol mucho más activo en la solución. Nada más. Don Héctor, ¿le quedan fusibles a la ministra del Interior? Coincido con lo que decía el senador Coloma a propósito de las confianzas que deben tener los políticos en general. Esto es una cuestión que es transversal a la actividad política en general, pero más tratándose de una de las autoridades más relevantes del gobierno, y que también refrenda Marco. Pero yo hago un análisis que va un poco más allá del error, porque el error reiterativo me suena un poco sospechoso. Y yo aquí voy a ser voy a tratar de hacer una reflexión a propósito de lo que significa la mentira constante. Se suele atribuir a Goebbels, el artífice de la propaganda alemana, esa expresión que decía: miente, miente, que algo quedará. Frase que no es propia, no es de él, que viene de Plutarco, ese filósofo griego, y que durante mucho tiempo fue mutando, pero siempre la misma idea. De hecho, hasta el mismo Donald Trump lo utilizó bastante en sus campañas y en su gobierno. Él mismo reconocía, decía mentiras que eran burdas, y luego se reconocía la verdad, pero él jamás se desdecía. Lo mismo puede pasar en este tipo de situaciones cuando el error es demasiado reiterativo y es demasiado burdo. Ya lo decían los franceses, que cuando la calumnia es tan grosera, la gente finalmente termina creyendo la calumnia, aunque sea calumnia, aunque sea mentira. Entonces, la reflexión que yo hago es que me termina siendo un poco sospechoso este error constante, que no tiene que ver necesariamente con la ignorancia de un tema, porque uno yerra habitualmente cuando o ignora o presupone cosas. Pero cuando uno entiende que estamos hablando de la primera autoridad o la segunda autoridad del Ejecutivo, que está rodeada de asesores, ministros y especialistas, este tipo de errores que parecen tan burdos, la verdad que a mí me suenan un poco sospechosos. Y cierro simplemente señalando que este gobierno que nace con un relato específico, termina destruyendo el relato precisamente por los hechos. O sea, el relato es una cosa, pero la realidad es otra. Don Rodrigo, en esta misma línea tenemos también al ministro de Educación, ¿cierto?, que se refirió a que había sido una equivocación tener a los alumnos tan lejos del aula de clases, siendo de que el mismo sector, ¿cierto?, que hoy es gobierno, acusó constitucionalmente al anterior ministro de Educación del gobierno Piñera, ¿cierto?, Figueroa, por querer regresar a clase. Es también parte de estos mismos fail, siendo que también hoy el ministro de Educación anunció y confirma la eliminación y condonación del CAE. Importante anuncio también en un día que se conocen las medidas económicas, entonces puede ser un poco puede contrarrestar un poco esto. Bueno, en ese sentido hay un dicho que dice: otra cosa es con guitarra. Y yo creo que al estar dentro y ver hoy día también un gremio tan potente como es el gremio de los profesores, que hizo mucha presión también en el tema de la pandemia, de que no estaban dadas las condiciones, entonces también aquí hay que recordarse no solo del tema de por qué se había que quedarse en casa, una, que había una pandemia, y otra, que tampoco el Estado ni el Ministerio estaba preparado para afrontar
clases en pandemia. Y eso queda demostrado hoy día con el tremendo grado que tenemos en nuestros estudiantes, que están muy descendidos. O sea, que están descendidos en conocimientos. Y tenemos un vacío y una brecha bastante grande. Entonces no nos podemos acotar un poco, oye, que decían que no había que estar en clase, que los profesores aquí... No, o sea, hablemos del contexto general. Aquí hay un tema que se llama educación, formación de personas. Y en esa formación fallamos todos, falló todo el sistema. Porque hay tremendos vacíos hoy en día. Los invito a visitar el Liceo Valentín Letelier, el Liceo Politécnico, Diego Portales, conversen con los profesores, conversen con los alumnos y la brecha tremenda que tenemos. Chicos que llegan a enseñanza media desde sexto básico a primero medio, porque séptimo y octavo lo pasaron en pandemia. Niños en primero medio, con tremendos problemas. Entonces, chicos que están en cuarto medio, que pasaron segundo y tercero en pandemia, o sea, vivieron un primero y un cuarto medio. Sí. O sea, tenemos una tremenda, yo creo que el problema es mucho más grande que hablar de un tema minúsculo político en ese sentido. Y por eso digo que otra cosa es con guitarra, porque también el ministro se da cuenta de que a lo mejor sí, se perdió tiempo, debimos haber estado en las aulas mucho tiempo antes, haber recuperado y haber trabajado con la gente, pero tampoco hubo capacitación, hubo formación, hubo inyección de recursos para todo lo que significaba mover educación y trasladarla a estas nuevas plataformas. Entonces, en ese sentido yo defiendo un poco, en general, tanto le pudo haber pasado al gobierno de Piñera como al gobierno que está ahora, que nos damos cuenta de que esto también está muy asociado a la inyección de recursos. Lo que significa también para un docente hoy en día trabajar en las condiciones que tenemos para generar estos profesionales y para generar conocimiento. Entonces, el desafío es grande, tratar de recuperar ese tiempo perdido. El Ministerio de Educación ha tenido la asertividad que viene desde antes de priorizar un poco los contenidos, pero eso ya también le estamos quitando. Si yo te tengo que enseñar 5 contenidos, te voy a enseñar 3, y con suerte de esos 3, 2 puede que podemos lograr un aprendizaje significativo por parte de los estudiantes. Entonces, en ese sentido yo creo que es complejo, y hoy en día nos encontramos con un ministro que también habla de otro elemento que es bastante grande y es bastante grave, que es el CAE, el crédito con aval del Estado, para que la gente no lo asocie al otro CAE, que es cuando uno pide un crédito, ¿no es cierto?, que es la carga anual equivalente. Tenemos 2 CAE. Entonces, en honor a la verdad, este es el crédito con aval del Estado, donde muchos estudiantes hoy en día y personas hoy día de 40 años, 35 años todavía están pagando. Hay algunos que tuvieron la opción de estudiar con beca, con distintas opciones, y otros que la única alternativa era endeudarse para poder sacar una profesión en su familia y ser la primera generación que tuviera un título universitario. Entonces, yo creo que son pasos importantes. Ahora, los caminos desde el punto de vista macroeconómico es complejo porque son compromisos estatales con los bancos. Recuerden que esta deuda la canalizan bancos privados, que la avala el Estado, por eso se llama crédito con aval del Estado, pero te la pasó un privado. Y yo le dije a un privado, oye, ayúdame en esto, te vamos a entregar el dinero, yo avalo a este estudiante, te vas a endeudar en 10 millones, y el banco le dice, sí, no se preocupe, le vamos a aplicar una tasa preferencial que al final se transformó en el doble o el triple del valor, donde el estudiante tiene que pagar 30 millones de pesos. Se endeuda en 10 y tiene que pagar 30, pero igual, es parte del sistema. Entonces, al banco también le prometieron, aquí viene la garantía estatal de los depósitos de alguna manera, y le prometieron que le iban a pagar eso, porque él va a financiar el estudio de un futuro profesional. Entonces también ahí hay otra lista que igual vamos a ver cuáles son las medidas económicas que tiene el ministro Marcel para complementar este apoyo, más todos los otros elementos que involucra que educación hoy día pase también a ser una de las prioridades de este gobierno, pero con herramientas reales y concretas que permitan mejorar el sistema educativo en todos sus ámbitos. Paula, muy apresurado este anuncio de la condonación del CAE respecto a que aún recién sabemos las medidas económicas, nos debería haberse esperado quizá un poco a ver si podía repuntar un poco el país en ese ámbito. Aquí distinto es cuando uno lo ha vivido. Aquí cuando escuchaba a mi colega hablando, me acordé de mí y mi experiencia. Yo, Paula Nuche, para ser abogada y para estar hoy día conversando con ustedes, estoy endeudada hasta
hasta los huesos con el CAE. Creo que esta fue una mala medida. Entendimos también cuando se generó todo este problema de pandemia que se podía haber generado algún tipo de crédito que no produjera intereses, como fue por ejemplo el préstamo solidario. Creo que en su momento, cuando se inició todo lo que tenía que ver con el crédito con aval del Estado en el gobierno de Ricardo Lagos, lamentablemente no se tomaron las medidas para pensar en cómo desatochar un poco a las familias de clase media de este país. En lo personal, yo veo muchos compañeros que quedaron en el camino, que no son abogados, que no son profesionales y que están pagando y que está una deuda. Ahí también hay que hacer algo con los que son los desertores del sistema y que están también endeudados hasta los huesos. Desde mi punto de vista, yo creo que desde el punto de vista de lo que es el gasto fiscal, hay responsabilidades y prioridades. Y cuando hablo de educación o hablo de salud, yo ahí, como se puede decir vulgarmente, yo creo que no hay que apretarse, y creo que eso sí tiene una repercusión en la calidad de vida de los chilenos, porque la gran mayoría de los chilenos que hoy día tiene un hijo en la universidad o que lo tuvo por primera vez fue gracias a esta herramienta, pero herramienta que también es un poco tortuosa porque lamentablemente nos deja una secuela de estar amarrados a muchos años, y el problema, más que el préstamo en sí, más que el crédito, son los intereses que se producen, que se inflan de una manera bastante exacerbada. Pero no quiero tampoco, José, dejar pasar lo que pasa a propósito de la desprolijidad que se ha producido por la ministra del Interior. Creo que uno tiene que ser consciente de que todos cometemos errores, pero creo que cuando se actúa con inexperiencia, cuando se actúa con soberbia, cuando se actúa sin escuchar a los demás, se ocurren estas problemáticas tan grandes. Aquí había una oportunidad, y lo hablo como mujer. Primera vez en la historia que había una ministra mujer del Interior, y eso se recalcó tanto. Pero cuando yo veo una mujer hablando sin coherencia, una mujer hablando sin argumento, me da vergüenza. Me da vergüenza, y no tan solo porque piense o porque tenga alguna opinión diferente a la mía, sino que porque creo que pastelero tus pasteles. Yo creo que la ministra en salud o en otra área hubiera mostrado una expertise mucho mejor que en esa área en específica. Yo creo que ese ha sido el error y que nos va a servir como aprendizaje para el futuro. Lo mismo que nos pasó con la Convención Constituyente. Yo voté apruebo, quiero una constitución nueva, no me gusta cómo está la actual constitución, que la he estudiado muchísimo, pero creo que lamentablemente la forma en cómo elegimos los convencionales constituyentes no fue la mejor. Dijeron que era clasista, que era muy sectario, si es que eran puros abogados, si se exigía título profesional. Pero yo les pregunto, ¿acaso en todos los colores políticos, desde los más extremistas de izquierda a los más conservadores de derecha, en todos los partidos, acaso no hay abogados que quizá hubieran podido representar la opinión al respecto, pero con un poquito más de técnica legislativa, con un poquito más de fondo? Yo creo que sí. Y eso no es ser clasista, eso no es ser sectaria, eso no es elitizar un segmento. Lo que significa es que las personas que saben hacer algo, lo hagan. Las personas que son idóneas para algo, lo hagan. Yo no soy buena para todo. Si fuera buena para todo, tomaría todas las causas. Yo me dedico a tramitar derecho de familia, derecho penal. Derecho laboral, no lo sé, estudié, pero no soy la mejor, prefiero que otro tramite esas causas. Entonces yo creo que eso es lo que nos hace falta, darnos cuenta realmente qué persona está capacitada para tomar ciertos desafíos, sobre todo en la esfera política, que repercute en todos nosotros. Y creo que hoy día el gobierno lamentablemente ha pecado de ingenuo, por decirlo de alguna forma, esperando que todos pueden todo, y lamentablemente no todos pueden todo. Don Marco, agarrándonos de esa última patita que dice Paula, hay falta de capacidades en la convención. ¿Está de acuerdo en ese punto usted? Y otra cosa también, a ver si podemos debatirlo acá, respecto a que María Elisa Quinteros, presidenta de la convención, ¿cierto?, indica que ella espera que el presidente Boric llame a votar apruebo. Cuando escuchamos a la presidenta Loncón, ¿cierto?, y a varios vociferar que esperaban que el gobierno no se inmiscuyera en materia de la convención, ¿cierto?, porque era un órgano, claro, autónomo, incluso rechazando una reunión con él. En este caso, ¿le parece una contravención en las palabras de la presidenta? Para nada, y es más, yo creo que un presidente que no apoyó nunca a la convención constitucional malamente puede estar pidiendo, digamos, que exista una reciprocidad en ese sentido. Pero sí quiero hacer un punto. Yo he insistido, y desde que se instaló el problema, y a propósito de las salidas que tuvo la situación del estallido social,
creo que faltó mucha política y sigue faltando política, y en la política es sumamente importante no solamente la verdad, sino la colaboración, y que tengamos ciertos criterios de realidad, porque siempre que se están poniendo los temas, los ingredientes para poder resolver un problema, siempre se queda algo afuera. Acá se quedó afuera en la Convención Constitucional, como todos los elementos que decía Paula. Yo he señalado desde mi perspectiva el tiempo. Tú no puedes crear algo perfecto sin tiempo. Se necesita también oír, se necesita también... Pero cuando tú estableces todos los temas como en una olla a presión, también existen algunos problemas. O sea, vemos que a propósito de estas iniciativas ciudadanas que fueron respaldadas por tantos miles de personas y después salen rechazadas en la Convención Constitucional, hay personas que salieron, digamos, a rasgar vestiduras y dijeron, ahora sí, esto mire, que se están pasando por el aro. O aparecen encuestas que yo todavía no veo las bases de esas encuestas. Sinceramente, o sea, yo no tengo por qué dudar que Criteria Research o toda la otra grande encuestadora la majamama. ¿Qué voy a rechazar o qué voy a estén aprobar? haciendo, claro, o sea, pero oye, el otro día apareció una encuesta donde el ministro mejor evaluado es Mario Marcel y la ministra peor evaluada es algo que nadie conoce. Entonces, probablemente nosotros estamos acostumbrándonos a ese mal ejercicio que significa opinar de todo y opinar de mucho, así como lo decía recién Paula, y resulta que cada vez que tenemos que llegar a una síntesis de lo que se está estableciendo como una solución, no la logramos. Yo creo que lo que pasó específicamente en esta situación de la Convención Constitucional es que, claro, nos tenemos que comprar, digamos, todo el escenario que viene armado con una Convención Constitucional. Entonces, imagínate, sin reglamento, tuvieron que empezar de cero, sin presupuesto, con todo lo que significaba también enfrentar a los republicanos. No estoy diciendo a los republicanos como partido político, sino a aquellas personas que estaban haciendo exigencias republicanas frente a personas que se sienten aplastadas o se sentían aplastadas por el sistema. Entonces, claro, si alguien no pudo prever eso, estamos en un problema. A mí me pasó lo mismo con el tema de la pandemia. O sea, que te digan, no, mira, nos sorprendieron, son 50.000, después vino hay que reconfigurar los números y las cifras, y resulta que hay 10.000 más que estaban escondidos bajo algo, y eso no le llama la atención a nadie. Entonces, yo creo que faltan ingredientes, falta además que la discusión se ponga un poco más seria, y creo que estamos en un momento sumamente crítico. Porque si alguien quiere tener responsabilidad frente a lo que está haciendo la Convención Constitucional, no tiene que sacar encuestas. Tiene que ir precisamente a la fuente. Y cómo la fuente está trabajando. Yo hasta el minuto me falta ver, digamos, de la cantidad de constitucionalistas que están hoy día en observatorios, cómo están poniendo a disposición esa información para la Convención Constitucional. Muy bien, don Marcos, vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya está con nosotros nuestro invitado siguiente, don José Luis Craig, que es defensor regional del Maule, para conversar también algunos de los aspectos que tienen relevancia con su cargo. Así que vamos a una pausa pequeña y ya estamos con Piedra Roseta. Hola, soy Luis Muñoz, vecino de la comunidad de Tres Loras, comuna de Licantén, y quiero darles un par de consejos para este verano. Como bien todos sabemos, los incendios no tienen dueño y arrasan con todo a su paso. Es por esto que es importante tomar estas medidas. No haga fogatas en lugares no adecuados. Por más precauciones que se tengan, una chispa puede provocar un gran incendio. Si vive en sectores rurales, limpie sus terrenos alrededor de la vivienda. La basura, los matorrales y desechos son combustibles. Y lo más importante, organice a sus vecinos. En conjunto vamos a enfrentar de mejor manera este verano. Todos podemos ser parte de la Red de Prevención Comunitaria. Búscanos en Facebook e Instagram como Red de Prevención Comunitaria y aprende con nosotros a prevenir incendios.
Escuche bien, nuestra salud emocional es muy importante. No lo tomemos a la ligera. Una ansiedad, depresión, estrés, tratados a tiempo, es nuestra mejor decisión. Agende hora para su terapia con la psicóloga Leslie Espinosa, destacada profesional con atención online o presencial. Reservas al WhatsApp +569 4058 3589. Vivamos con toda nuestra potencialidad. Vivir implica un constante peligro. Escuche: coronavirus, asaltos, incendios, violencia vial y accidentes de tránsito, salud mental, emergencias. Pero el mejor seguro para su vida es el que usted mismo se forja. Adelántese, actúe con responsabilidad, manténgase bien informado. La radio es líder en credibilidad y le acompaña todo el día, todos los días. Archi, Radios del Maule, compromiso de verdad. Radio Ancoa. Seguimos en Radio Ancoa con Piedra Roseta, nuestro programa de análisis político y de actualidad. Estamos ya en vivo y en directo con nuestro contacto telefónico junto a José Luis Craig Meneses, que es defensor público regional del Maule. Don José Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ancoa y a ustedes también ahí, los panelistas estables del programa. Gracias, don José Luis, por estar junto a nosotros acá en Radio Ancoa en nuestro programa de análisis, ¿cierto? Acá en Linares. Cuéntenos, ¿cómo se ve el panorama en cuanto al sistema penitenciario, la defensoría, respecto a las luces que da la Convención Constitucional? Bueno, ahí tenemos varios frentes en que la Defensoría Penal Pública puede ser afectada o tocada tangencialmente al menos. Tenemos el primer frente que nos toca y atañe directamente son las normas que acaba de votar la Comisión de Justicia y Órganos Autónomos para ponerlo a disposición del Pleno de la Convención para ser votado en fecha próxima, me imagino, y que básicamente toca 3 puntos relevantes en la administración y en la forma en que puede comenzar a verse la Defensoría Penal Pública bajo una nueva Constitución. La primera norma es la autonomía, lo contempla con autonomía constitucional, lo cual es una muy buena noticia. Creo que se cumple y se paga una deuda del sistema penal en su conjunto, que básicamente tiene 3 pilares fundamentales, 3 órganos fundamentales, y el único que no era autónomo, independiente, era la Defensoría Penal Pública, puesto que el Poder Judicial es un poder del Estado, naturalmente independiente, autónomo. El Ministerio Público también tenía rango constitucional y la Defensoría Penal Pública se quedó ahí en el camino, siendo dependiente o relacionada del presidente de la República bajo el alero del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La Convención aprobó, la Comisión de Justicia aprobó enviar esta norma al Pleno y nos llena de orgullo, también de responsabilidad, el saber que es muy posible que la Defensoría tenga la autonomía. Así que eso es una buena noticia. Además, una buena noticia también que se nos mantenga como un órgano independiente de otras defensorías, como la Defensoría de la Niñez, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría del Consumidor, la Defensoría de las Víctimas, etcétera, porque creo que primó el criterio técnico de que la defensa penal, que materializa el derecho a defensa, es muy distinta de las otras defensas que mencioné recién y otras que pueden ir surgiendo, ¿no? La defensa del medio ambiente, etcétera, porque realiza un derecho humano independiente y además forma parte de un sistema de justicia acusatorio que era muy difícil de tocar, ¿no? Y que no se, creo yo, que se debía en torno a
su efectividad y calidad si es que nos mezclaban con otros servicios. Perfecto, José Luis. Eso, Sí. en cuanto a la autonomía. La segunda norma importante que ya se envió al Pleno para ser votado es que la defensa penal pública solo puede ejercerse a través de funcionarios públicos, con lo cual en el fondo se termina el sistema mixto que nosotros teníamos, que tú sabes bien, José, y no sé si está Paula ahí también, que se ejerce a través de un sistema mixto de defensores institucionales, que son funcionarios públicos, y un 70-80% ejercido por defensores penales públicos licitados, que son abogados individuales o que los presenta una persona jurídica, ¿no es cierto? Y licita a través de el sistema de mercado público un paquete de causas, ¿no? Entonces termina con este sistema, esta tercerización, lo cual naturalmente va a hacer que el servicio también tenga, si esto se aprueba, ¿no es cierto?, el servicio tenga que en el fondo reordenarse y pasar todos los defensores, que en estos momentos son más de 700 defensores en todo Chile, a ser funcionarios públicos. No sé cómo va a ser ese proceso, se abre ahí una incertidumbre que bueno, está dentro de las posibilidades y que a nosotros como Defensoría nos pone en un aprieto institucional, pero la verdad es que no toca el fondo del asunto, que es que nosotros estamos llamados, los defensores y las defensoras penales públicas, a prestar defensa de calidad sin importar el modelo que se nos imponga estatalmente. Esas son decisiones políticas que a nosotros no nos competen demasiado. Don José Luis, además del sistema... Perdón. Lo que sí es un sistema que ha funcionado bien, que hemos ganado premios incluso dentro del Estado, que nos ha permitido crecer con líneas especiales como adolescentes, migrantes, de todas maneras, sin duda, defensa indígena, son varias etcétera, y que nos ha permitido responder de buena manera a los cambios de la demanda en materia de defensa. Don José Luis, sí. Bueno, además del sistema penitenciario, la convención lo que estábamos escuchando, hay una ola de violencia escolar y en general, ¿cierto?, que se está viendo no solo en nuestra zona, sino que en el país. Don Héctor, ¿tiene alguna alcance? Sí, antes que todo un saludo cordial. La función de la Defensoría Penal es fundamental, tú bien lo decías, pero tiene una contraparte que es fundamental también, que es la Fiscalía. ¿Qué te parece lo que se ha planteado respecto de la Fiscalía? Descabezar el sistema persecutorio, estableciendo un consejo. ¿Cómo se genera esa relación con un sistema, con una contraparte que ya no va a tener una cabeza única con quien dirigirse? Bueno, ese era el tercer punto que me quedó en el tintero, que es tan importante respecto del gobierno interno, ¿no?, de la institución. Y los convencionales, no me cabe ninguna duda, que con la mejor de las intenciones quieren generar la misma forma de gobierno interno para todos los órganos de justicia penal. Y establecen un Consejo Superior de Justicia para el Poder Judicial, establecen un Consejo Superior para el Ministerio Público, de la Fiscalía, ¿no es cierto?, del Ministerio Público, y a nosotros como Defensoría también nos ponen un Consejo Superior de la Defensoría Penal Pública. Esa no me cabe duda que hay una buena intención, en el sentido de democratizar, hacer participativos los órganos ejecutivos y directivos de las distintas instituciones, pero creo que no se le ha dado el suficiente análisis técnico que requiere. A mí, en cuanto al Ministerio Público, que es mi legítimo contradictor, y de hecho hoy día publicó una columna al respecto, no me hace ruido que exista un Consejo Superior de los Fiscales que determine la política, porque el Consejo, la política criminal, que es lo que hacen los fiscales, lo que llevan adelante los fiscales, tiene que ser una sola, y ojalá que sea la más plural y consensuada posible, para que en todo Chile se persigan los delitos de la misma manera. No es posible que si alguien comete un delito de manejo en estado de ebriedad en Linares, por ejemplo, acceda a una suspensión condicional, y el mismo delito, por ejemplo, en Curicó, haya otro criterio de otro fiscal y no le permita una suspensión condicional. Eso tiene que ser una única, es una política de Estado. Y a mí no me hace daño eso, y que desaparezca la figura del fiscal nacional, me parece incluso hasta una buena noticia, porque permite que se democratice la persecución penal y no hayan distintas persecuciones y todos los delitos se persigan de la misma manera y en contra de cualquier persona en Chile.
Muy distinto es, por la función que cumple, que a la Defensoría Penal Pública le pongan un Consejo Superior de la Defensoría Penal Pública. ¿Por qué? Porque nosotros, los defensores penales públicos, tenemos una relación directa con cada cliente con su abogado, y no nos puede imponer el Estado una forma en que defendemos a nuestros clientes, porque esto es una relación de confianza y cada persona tiene derecho a dirigir y a entregar la defensa material que va a ejercer técnicamente el defensor en cada caso de manera distinta y dependiendo de la voluntad de cada persona. No nos pueden decir cómo vamos a defender a todas las violencias intrafamiliares nosotros, por ejemplo, o no nos pueden decir por qué este es un servicio o es una prestación muy distinta a la que ejerce el Ministerio Público. Entonces, creo que es una pésima idea el asunto del gobierno plural y que instalen un consejo queriendo replicar como espejo todos los órganos de gobierno interno del Poder Judicial, del Ministerio Público y la Defensoría, sin pensar más allá o yendo más allá de las funciones que cada uno cumple. No sé si me explico. Nosotros no pueden el Estado decirnos a nosotros, por mucho que seamos un organismo estatal, cómo cada defensor va a abordar su relación con cada cliente en particular, porque eso es una relación entre que está gobernada por el secreto profesional, y cada cual va a tener su propia estrategia para enfrentar su defensa y generar su propia teoría del caso. En cuanto al Ministerio Público, a mí no me hace ruido. Creo que sería bastante democrático que se dividiera la responsabilidad en torno a cómo perseguir el delito en Chile, y ahí entre todos se pondrán de acuerdo y generarán una única política hacia abajo para que la justicia llegue de la misma manera, sea en Punta Arenas o sea en Arica, en Colchane o en Temuco, en Linares o en Teno. No sé si me explico, pero la defensa es tan particular entre un abogado defensor y su cliente que el Estado no tiene nada que hacer ahí y regular a través de un consejo único cómo se van a comportar los abogados con su cliente en específico. No sé si me de todas maneras, don José Luis, muchas gracias por aceptar esta invitación de Radio Ancoa para poder conocer, ¿cierto?, sobre la actualidad. Nosotros obviamente vamos a continuar debatiendo en honor al tiempo. Le agradecemos al Defensor Público Regional, don José Luis. No, encantado, y cada vez que necesiten, por favor, me contactan y no hay ningún problema en conversar con ustedes. Un gusto, profesor, muy contenta acá, usted sabe. Sí. Chao, que les vaya bien. Sin duda, un tema importante para continuar conversando en nuestro panel. Paula. Creo que hay cosas que son preocupantes, y una de esas es que hoy día se está visibilizando la precariedad con que la Defensoría Penal Pública ha cumplido su función. En lo personal, yo me habilité como Defensora Penal Pública, estoy habilitada hasta el 2024, pero tengo que esperar que se abra una plaza de una empresa licitadora, y las condiciones laborales del defensor licitado son muy inferiores y muy básicas, muy pencas, como se dice en chileno, en comparación al defensor penal público propiamente tal. Por lo tanto, uno que ya no es muy conveniente ser defensor penal licitado, entonces es complejo. Entonces creo que generar una defensa seria, responsable, en pro de una mejor justicia, va a ser este cambio que se espera generar a propósito de la autonomía de la Defensoría Penal Pública, y también por decirlo de alguna parte, que se acabe esta forma un poco distinta de generar los contratos con los abogados, y también la forma en cómo se imparte justicia. Creo que esto que nos manifestó el defensor regional es algo positivo, que ojalá prospere. Si no es por un cambio constitucional, creo que debería generarse necesariamente una modificación posterior, porque siento que realmente hoy día el acceso a defensa jurídica y letrada, que por alguna parte la toma la Defensoría Penal Pública y por otra la Corporación de Asistencia Judicial, tiene que ser fortalecida. Ese es el tema principal que se debe generar a nivel país, puesto que las personas con menores ingresos, con menos recursos, que están en una situación de vulnerabilidad, la única forma que tienen de acceder a la justicia y de tener defensa de calidad son mediante estos órganos del Estado. Y estos órganos por el Estado muchas veces se ven sobrepasados, o muchas veces no tienen la especialización o las condiciones para tener a los mejores en sus líneas. Entonces creo que eso sería importante, y realmente y objetivamente fortalecería lo que es la justicia. No así, y aquí quiero poner hincapié, lo que hemos escuchado de generar dos sistemas de justicia, uno
para el tema indígena, otro para todos nosotros. El resto de los Creo mortales. que ¿no? cuando se habla de segmentar, a mí me produce ruido, no me gusta. Es como cuando escucho que debería haber un metro, vagones especial para mujeres y otros para los hombres. Nos está atacando el De fondo. todas formas. Lo que importa aquí es fortalecer los canales de justicia. A mí me llegan a la oficina muchas personas que no tienen recursos para pagar porque van a la Corporación de Ciencia Judicial y no califican para tener defensa jurídica, pero tampoco tienen la plata para pagar el abogado. Entonces ahí es donde uno aplica la cuota lítica. Al final de todo se ve De pagado. todas formas. Pero eso no puede ser, porque tienen las personas que tener un acceso igualitario. Héctor Hernández. Bueno, lo primero, agradecer la posibilidad de conversar con el defensor. Siempre los tiempos de radio son breves y uno desearía plantear otros temas. Brevemente estoy en contra de un par de aspectos de lo que planteó. Yo creo definitivamente que, yo estoy en contra de los estados gordos. Me cargan los estados gordos, ya que estamos coloquialmente refiriendo a algunas cosas. Creo que lo peor que puede tener una sociedad son estados gordos llenos de funcionarios públicos. Yo creo que en general esos estados no son eficientes. Creo que las soluciones que impliquen aumentar la cantidad de funcionarios públicos no van precisamente en la línea de resolver los problemas de la gente, porque tú destinas recursos para pagar sueldos a funcionarios públicos y eso no lo destinas precisamente a otras necesidades públicas. Eso es una parte. No distribuye la equidad tampoco. Y que así mismo. Otra cosa que tampoco estoy de acuerdo es que no le entendí eso de democratizar la fiscalía con una posición distinta que tendría que consensuarse. Yo entiendo todo lo contrario, que cuando hay un consejo donde hay 10, 12 integrantes, incluidos pueblos originarios, género y todo lo demás, las opiniones discordantes van a ser como las que estamos viendo en la Asamblea Constituyente. O sea, no. Creo que innovar de esa manera, que es única en el mundo, tengo entendido que no hay ninguna propuesta así en el mundo. Una Fiscalía Nacional está integrado por un consejo, es una pésima idea y en eso también discordo con el defensor. Déjame ahora, cerrado ese punto, volver a lo que planteaba Marco a propósito de la Asamblea Constituyente. Yo no voy a excusar a la Asamblea Constituyente, es responsabilidad de ellos. No le voy a echar la culpa a la clase política por lo que están haciendo ellos ahora. Te voy a dar dos ejemplos de la ineptitud y la incapacidad de escuchar que ha tenido la Asamblea Constituyente. Primer ejemplo, el Colegio de Ingenieros de Chile se reunió y durante 6 meses elaboraba una propuesta de proyecto que ellos planteaban como Colegio de Ingenieros a Chile. No, perdón, Colegio de Arquitectos. Llamaron a especialistas, abogados constitucionalistas. Se reunieron, hicieron una tremenda propuesta, 600 hojas, la presentaron a la Asamblea Constituyente, solicitaron y cumplieron todos los conductos que la Asamblea estableció. ¿Una propuesta de qué? Una propuesta de desarrollo desde su ámbito, desde el ámbito de la arquitectura, para mejorar las ciudades, para mejorar la distribución, para mejorar la calidad de la vivienda, etcétera, etcétera, en el ámbito de sus competencias. ¿Y qué hizo la Asamblea Constituyente? Le dijo, póngase en la fila de las iniciativas que van a ser escuchadas en la Asamblea. Se sorteó todas tú sabes que se sorteaba, no lo sortearon a ellos, sortearon a un grupo de 2 abogados que hablaron sobre temas de vivienda. Entonces, cuando tú me dices que la Asamblea Constituyente no es responsable 100% de lo que está haciendo, no es cierto. No, yo he dicho es tiempo. responsable. El tiempo tampoco es excusa. Te voy a dar otra explicación. Pero La Asamblea Constituyente, no va a ser escúchame, excusa, ¿verdad? la Asamblea Constituyente de Bolivia tuvo el mismo tiempo y se demoró menos en elaborar su reglamento. Y además, vuelvo a insistir, tal como lo dijiste, Paula, que tú lo mencionaste, para llegar a este acuerdo hubo aquí un grupo de abogados constitucionalistas que se sentaron a la mesa a elaborar las normas pertinentes para hacer la elección. Y estuvo integrado por abogados de todas las sensibilidades políticas. Por lo tanto, lo del reglamento es una absoluta excusa. Y lo de la plata, otra tremenda excusa. Porque, ¿qué hicieron con la plata cuando llegó la plata? 4 asesores cada constituyente. 4 asesores. Entonces, no me vengan con esas excusas de que tiempo o plata. Y déjame terminar lo último. Vi un meme que me pareció súper aceptado a propósito de cómo ha ido actuando el gobierno estos últimos días, que decía, en práctica. ¿Y por qué te voy a decir esto? El presidente Boris estuvo la semana pasada en Argentina y dio una entrevista al diario El Clarín. Los argentinos, que siempre han sido bastante más hábiles que nosotros, desafortunadamente tengo que reconocerlo, le preguntaron lo siguiente: Argentina y Chile comparten el conflicto con los mapuches y los supuestos mapuches en el sur. Respondió el presidente Boric: ¿cómo los supuestos mapuches? Si el presidente no es capaz de reconocer que el movimiento mapuche en Chile está infiltrado, ¿qué le podemos despedir a la ministra del Interior cuando utiliza la expresión Gualmapu? Que genera un tremendo desaguisado, no solo dentro de Chile, sino también se entendió el punto, Marco. Es que tiene un problema de base, que es decir que
si no están de acuerdo con su opinión, están equivocados y no sabe y calificarlo con epíteto. Pero si lo acaba de decir, que el presidente, a partir de eso, tú sacas toda una apología respecto de lo que él debió haber dicho, o que lo desconoce, o que no tiene idea de lo que está diciendo. Entonces, Emilio Berkov era un mapuche. No, pero te estoy diciendo, los integrantes de la guerrilla colombiana que han descubierto ahí son mapuches. Sí, yo no te estoy desconociendo el punto. Lo que te estoy diciendo, lo que yo te estoy diciendo es que no puedes partir de una afirmación que se hace a un medio argentino, empezar a generalizar y establecer que, digamos, esa es la verdad y que lo está desconociendo. O sea, y respecto a lo que decías de la Convención Constitucional, perdóname, o sea, esas situaciones son solamente, digamos, para disparar. Si la situación aquí es clara y tienen responsabilidad en la política. Es que bueno que lo reconozca. Incluso yo te podría decir que la misma situación que tú señalabas respecto a la ministra Isquia Siches, respecto de que te parece decía, sospechosa la forma como lo está haciendo, a mí me parece sospechosa también la forma de cómo se está comportando el espectro político, estas encuestas que están saliendo sin conocer necesariamente y definitivamente los temas, y cómo está saliendo el texto constitucional, cuando existe la opción de rechazarlo. Entonces, claro, con la campaña del terror todos podemos construir patria, pero resulta que cuando estamos hablándole a la ciudadanía y tenemos que ser sumamente precisos en la información, yo creo que es importante bajar un poco los decibeles, decirle a las personas claramente cuál es el sentido de la información que se le está entregando y no partir de un mínimo para establecer que esta es la situación que está ocurriendo. Una máxima. Una máxima. Don Rodrigo, ¿están altos los decibeles? Sí, yo quiero precisar algo, sí. La Asamblea Constituyente de Bolivia en el año 2006 fue totalmente conformada por la clase política boliviana. En cambio acá, volvemos a decir que la clase política chilena miró en menos este proceso constituyente y por eso tenemos la gente que tenemos hoy día en la Asamblea Constituyente. Y eso es una responsabilidad política importante. Pero tampoco podemos desmerecer, porque ¿sabes qué? Yo he visto una infinidad de diputados y senadores que no solo tienen 4 asesores, tienen 6, 8, 10 equipos completos. Y el hombre se presenta en la región como el tremendo conocedor de su región, de los problemas. Y no presenta ni mociones. Y no presenta ninguna moción. Entonces, en ese sentido, no seamos tan categóricos en ciertas cosas y también contextualicemos cuál es la realidad política que hoy día tenemos en función de los temas reales. También le voy a aclarar de que la Constitución fue aprobada en Bolivia, comenzó en agosto y se aprobó en diciembre del año siguiente, o sea, fueron más de 15 meses. Y aquí estamos hablando de un proceso de 9 meses que se amplió a 12 meses. Ahora, desde el punto de vista de lo que conversaba adelante aquí en off, o sea, yo tengo una quimera con este tema de que en este país hablamos de queremos la derecha que asegurar el timbre de que la plata de las AFP de todos los chilenos. Y eso está, no necesita escribirlo. Porque hoy día la plata es de los chilenos, pero yo no puedo disponer, la tiene la AFP y le entregamos a un ente privado la administración de los fondos, que también fracasó y por eso la gente ve como una buena forma, dice, oye, yo voy a gastar este dinero, si me dan la oportunidad de sacarlo, prefiero invertirlo yo, creo que le voy a sacar mejor rentabilidad que la rentabilidad que me está ofreciendo una AFP, ¿o no? Antes de que yo vea el dinero en un futuro nuevo proceso de una nueva reforma, que también me extraña y que lamento no haber alcanzado a preguntársela al senador, que lleva muchos años, y cómo él no se preocupó de buscar una mejor forma. Llevamos 2 años de los retiros y todavía tampoco hay una discusión de la reforma de ninguno de los sectores políticos. Entonces, esta cuestión subió de nivel, sí, subió, está caldeada, pero hay que hablar de todos los temas y hay que ser objetivo y también plantearle a la ciudadanía que nos escucha y que respeta nuestra opinión, tenemos que darle información también más certera, más clara y bien contextualizada. Muchas gracias, don Rodrigo. Bueno, señalar también que estaba invitada hoy a contactarse con nosotros la delegada provincial Priscila González. Se excusó su equipo de prensa esta tarde respecto a que tenía agenda copada. Un análisis cortito de cada uno respecto a que la Cámara, ¿cierto?, aprobó la fusión de 7 proyectos para el 5º retiro. Don Marco, ¿cree usted que debería aprobarse o debería esperar en los temas económicos? No hay que hacer caso en ¿Sí o no? No tiene que ir. Don Héctor. No.
Paula, Yo creo que sí. don Es Rodrigo. un llamado a atención para que las políticas fiscales sean más robustas y no se cometan los errores de que se criticó al gobierno anterior, y deberíamos tener un apoyo fiscal más potente, no al quinto retiro. Vamos a ver qué pasa en esta semana, a ver si hay más disculpas para el próximo jueves que analizar. Gracias por estar junto a nosotros en Radio Ancoa, Piedra Roseta, el 95.7. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Radio Ancoa presentó Piedra Roseta, análisis de la actualidad y la importancia de conocer el nuevo orden. Informarse es vital.